cuadernillo de validación y que íbamos a elaborar este cuadernillo correspondiente. Muy bien, entonces vamos a... Déjenme ver aquí. Muy bien. Entonces, habíamos dicho... no se ve todavía. Vamos a ver. Ok. Entonces, habíamos dicho que vamos a ver el tema de la validación del instrumento de investigación. Y ustedes lo están viendo en la pantalla. Vamos a utilizar ¿no? el método de la distancia del punto medio. El profesor sugiere que todos utilicemos este método. Muy bien. Validación del instrumento mediante el criterio de expertos y método de distancia del punto medio. Entonces vamos a hacer un cuadernillo. En este caso es un cuadernillo que tiene 13 páginas, que es de una investigación que se ha realizado anteriormente. Muy bien. La primera hoja es una hoja de instrucciones. Por lo tanto, en la práctica es exactamente lo mismo, salvo que aquí ustedes van a colocar el estudio de investigación, el nombre de la investigación vuestra, ¿no? Pero todo lo demás en esta hoja tiene que ser exactamente lo mismo, porque son las indicaciones o instrucciones que están dirigidas a la persona que va a validar el instrumento. Por ejemplo, dice que, a ver, vamos a ver Aldair Yara Huamán. Si puede leer los dos primeros párrafos. Lea usted Sí. los dos primeros párrafos, los dos primeros. Ya, doctor. El presente documento tiene como objetivo recoger información útil de personas especializadas acerca del tema. Factores asociados a la depresión durante el embarazo en gestantes del Hospital Regional del Cusco 2019, para la validez, construcción y confiabilidad del instrumento de recolección de datos para el estudio. Muy bien, ahora le vamos a pedir a Andrea Carolina que nos lea los siguientes 3 párrafos. Presente, doctor. Buenas noches. Está bien. Buenas noches. Para la validación del cuestionario se planearon 10 interrogantes o preguntas, las que serán acompañadas con una escala de estimación que significa lo siguiente. Representará al mayor valor de escala y deberá ser asignado cuando se aprecia que la interrogante es absuelta por el trabajo de investigación de una manera totalmente suficiente, y representará la estimación de que el trabajo de investigación absuelve en gran medida la interrogante planteada. Ok, pero le faltó leer que era 5 y cuánto, y se refiere a la puntuación. David Yemir, lea usted los siguientes 3 párrafos, los 4 párrafos siguientes. Significará una absolución de la interrogante. 3, ahí yo veo 3. David, ¿no está usted viendo la letra 3, el número 3? Sí, doctor, dice ahí 3. Ok. 3. Significará una absolución del interrogante en términos intermedios de la interrogante planteada. 2. Representará una absolución escasa de la interrogante planteada. 1. Representarán una ausencia de elementos que absuelven la interrogante planteada. Marque con una aspa X en la escala de valoración que figura a la derecha de cada interrogante según la opinión que le merezca el instrumento de investigación. Muy bien. Entonces, esta es la primera hoja donde lo que hace el instrumento es dar la
si se quiere, todo lo que es el tema de la... Vamos a ver. Déjeme ver. Ajá. A ver, ok. Entonces, básicamente es información. Voy a hacer este estudio. Hay 10 preguntas. Hay que estimar bajo una puntuación donde 5 está el instrumento muy bien y 1 es cuando no hay, pues, cuando dice hay una ausencia de elementos. Entonces, eso va en la primera página. En la segunda, evidentemente, ustedes van a colocar el título que está ahí, ¿sí? Y van a presentar presentado por y ponen vuestro nombre. Aquí es de varios nombres porque son varias personas que han hecho, pero en este caso solamente podrían su nombre. Luego de eso, tienen que colocar la fundamentación del problema. Usualmente, como ustedes verán aquí, este es un documento que está hecho a espacio y medio, ¿no? Donde hay que colocar lo más importante de la fundamentación. Por eso es que habíamos observado todavía que algunos, en realidad no es fundamentación del problema. ¿Cómo se llama ahora? Esto de aquí, en nuestro esquema, si alguien me ayuda. Eso era del esquema anterior. Nadie ayuda a su profesor. Es planteamiento, doctor. Planteamiento del problema. Ok, muy bien. Planteamiento del problema, ¿no? Son... Usualmente en espacio y medio, el planteamiento del problema máximo debería ir en 2 hojas, ¿no? Hay algunos que todavía tienen 2, 3, 4, ya les he dicho que tienen que resumir. Idealmente, incluso el planteamiento del problema, si es a espacio y medio, debería ir en una sola hoja, ¿no? No se trata de rellenar, sino colocar lo más importante, ¿no? Y aquí es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Qué es la depresión? ¿Qué factores están asociados? ¿Cuál es la importancia? Y termina que este grupo hizo una encuesta piloto y luego desarrolló la investigación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ustedes no van a colocar nada de esto. Entonces, yo lo voy a borrar. Pero en esa hoja, tiene que estar el planteamiento del problema de manera resumida. ¿Ok? Y aquí vamos a poner Juan Pérez. No. Pondremos otro nombre porque ese es el asesor. Pedro Vargas Gómez. Ya está. Es un nombre supuesto, ¿no? De hecho, que ustedes tendrían que colocar vuestro nombre. Muy bien, wow. Luego de eso, en la tercera página en realidad, y esto debe ser el problema general, ¿sí? No tiene por qué tener 2. Entonces tienen que poner el problema general. Lo voy a retirar aquí. Luego viene objetivos de la investigación. Y viene, yo creo que más bien lo podemos retirar esto de aquí.
Y para que vaya como objetivo general, y objetivos específicos. Ok. Está bien alineado todo, pero miren, para mi gusto todo esto debería estar, no solo para mi gusto, sino para cualquier gusto. Entonces, esto debiera estar así. Ok. Y aquí sí está bien utilizados los dos puntos porque se refiere a 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces, para no confundir, vamos a colocar aquí A. Puntos suspensivos. B. Wow. ¿Qué pasó ahí? B. Y las que sean necesarias, evidentemente. C. Y usualmente el máximo es 4, ¿no? Si hay más, coloquen las que sean, bueno. Ok. Entonces ponen sus 4. Ahora, usualmente tal vez en esa hoja solamente estén los objetivos. Ok. Y en la siguiente página solo va a colocar las variables. Muy bien. A ver. Solo la hoja donde están las variables. En la mayoría, probablemente esto sea media hoja, en otros más, pero aquí solamente van a poner las variables en estudio, donde van a identificar la variable independiente y la variable dependiente. ¿No? Exactamente copiar lo que está en el proyecto de investigación. Variable independiente, variable dependiente y variables intervinientes. Wow, se desapareció. Ok. Muy bien, entonces esta hoja de aquí es para variables. Ese cóndor está rebelde.
Además que ya debemos eliminarlo porque ya no... Ok. Todos están tomando nota. Ok. Entonces aquí colocan las variables independientes, cuántos son, si si están categorizados cada una de las variables, como ya les hemos mostrado, ya han hecho también vuestro trabajo. Luego debe venir la encuesta, ¿no? Y eso va en otra página, evidentemente. Ok. Este es de variables. Y luego viene la encuesta propiamente dicha. Muy bien. Algo ha pasado con nuestro cóndor. De hecho, que tienen que poner si van a utilizar, coloquen el cóndor, el nuevo logo, ¿no? No sé por qué motivo no está entrando ahí, pero tiene que entrar bien cuadrado para no retenernos en ese momento. Entonces ya estamos en la cuarta página y en la quinta página entra el cuestionario, ¿no? Si es para una encuesta o una entrevista, tendría que haber toda esta parte inicial, si no, de frente al instrumento. Por cierto, no mandé los ejemplos, lo voy a hacer el día de hoy, respecto a este proceso de validación. Ujú. Ok. Entonces, y luego tenemos el instrumento propiamente dicho, ¿no? El instrumento propiamente dicho. ¿Correcto? Entonces, esto lo voy a borrar porque no corresponde. Es una encuesta un poco larga. Y al final le ponen, pues, gracias por su participación. En realidad tienen que colocar la encuesta que han hecho, ¿no? Para eso les voy a enviar modelos, pero solamente esta primera parte y esto. Pero tienen que colocar vuestro instrumento de investigación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, disculpe, buenas Sí, noches. dígame, Bremer. Doctor, en el caso del planteamiento, en la segunda hoja, doctor, planteamiento, Sí. vamos a ¿se va a citar también o ya no? Ya. ¿Dónde? ¿En el problema? Ajá, en planteamiento del problema. No, en el planteamiento del problema no tienen por qué citar. Ya, doctor. Bien. Muchas No gracias. tienen que hacer ninguna cita, solamente escribir, ¿no? Entonces, muy buena pregunta también, además. Ok. Aunque sería deseable, ¿no? Pero no es... Luego viene ya la hoja misma, donde cada especialista que va a validar este instrumento va a hacer una calificación. Y entonces habla aquí
y ahí tienen que colocar el título de vuestra investigación, ¿no? Tenemos la pregunta 1, 2, 3. Algo ha pasado aquí, pero esto solo tiene que ir en una sola página. Vamos a ver. Supongo que es... Pero está muy pegado. Ok. Y aquí le pondremos muchas gracias por su colaboración. Pones un nombre, Pedro Vargas Gómez. Voy a ver, esto debería ir en una sola hoja, pero en tu caso, en el ejemplo que les voy a mostrar de solo de la hoja, está en una sola hoja, tienen que ajustarlo, ¿ya? Pero aquí, con este ajuste no se ve bien. Tiene que ser un ajuste, digamos, apropiado y adecuado. Pero lo que interesa es el fondo para que se entienda el día de hoy. Entonces, vamos a pedir a Fernando Augusto que nos lea lo que esté en la pantalla y el punto 1 y 2. Ok, doctor. Punto 1. ¿Considera usted que las preguntas del instrumento miden lo que pretende medir? 1, Ok. 2, 3, 4, Dos. 5. 2. Ya. ¿Considera usted que la cantidad de preguntas registradas en esta versión son suficientes para tener comprensión de la materia de estudio? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces, que la persona que va a validar va a poner 5 o 4 si es que realmente el instrumento que usted le está mostrando es un instrumento que mide lo que pretende medir. Es la máxima puntuación. Si ellos consideran que no, pondrán 1 o 2 y así sucesivamente. Vamos a leer solo las preguntas. A ver, Gabriela Milagros. Pregunta 3 y 4. Está bien, doctor. Pregunta 3. ¿Considera usted que las preguntas contenidas en este instrumento son una muestra representativa del universo materia de estudio? 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. 4. ¿Considera usted si aplicamos en reiteradas oportunidades este instrumento a muestras similares, obtendremos también datos similares? Ok. En el punto 3, ve si realmente están considerando todas las variables o si hay algo más, darán la puntuación. Y en el otro está viendo si pueden ser reproducibles, es decir, si alguien hiciera algo similar, ¿no? Podría obtenerse lo mismo, o sea, la forma como se está preguntando está bien o no. Muy bien, continuamos. La pregunta número 5 y 6. Iván Elmer. Iván Elmer. No está Iván Elmer. A ver, Johan Sebastián. 5 y 6, ¿no, doctor? ¿Considera usted que los conceptos utilizados en este Sí. instrumento son todos y cada uno de ellos propios de las variables de estudio? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Considera usted Ya. que todos y cada una de las preguntas contenidas en ese instrumento tienen los mismos objetivos? Muy bien. Entonces nos está diciendo si realmente están viendo las variables y el modo cómo se está viendo cada variable está bien, etcétera, etcétera.
Vamos ahora con Mir. Presente, doctor. Doctor, ¿me escucha? Doctor. Doctor, no se le escucha. Mir, sí se te escucha, pero creo que el doctor se fue o su señal. Le voy a decir por... Se pregunten, no se preocupen. Muy bien, entonces le habíamos pedido a ver, ¿a quién le habíamos pedido? Déjenme ver. Doctor, ya no está compartiendo. Ya no comparto. Wow. Sí, es que A creo que ver, se le fue la señal un ratito. Sí, se me fue la señal, eso es cierto. Tengo un... Ok, entonces déjenme ver. Ok, pregunta 7 entonces y 8 Camilo André. Ok, doctor. 7. ¿Considera usted que el lenguaje utilizado en el presente instrumento es claro y sencillo y no da lugar a diversas interpretaciones? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 8. ¿Considera usted que la estructura del presente instrumento es adecuada al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, gracias. Y finalmente le vamos a pedir a Eric Fabricio. Buenas noches. Ok, gracias. Y dice, muchas gracias por su colaboración. Muy bien, en realidad, si bien es cierto, el instrumento tiene 10 ítems, como dice en el instructivo, solo 9 de ellas sirven para hacer una valoración de acuerdo a los criterios que se han establecido, si está bien, si es adecuado o es inadecuado. Si está muy bien, pueden colocar 4 o 5, y si no está bien, colocarán 1 o 2. Muy bien. Eso dependerá pues del juicio, del valor que le dé la persona que va a validar frente a la información que le estamos dando, frente al instrumento, y en base a eso dará una calificación. Sin embargo, dado que la persona que va a validar tiene información que le explica
de qué se trata el estudio y cuál es el instrumento, él puede dar alguna sugerencia, esa es la palabra, sugerencia a través del cual se puede modificar, cambiar o mejorar el trabajo de investigación. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, esta es la parte de las sugerencias que puede hacer la persona que está validando. Y entonces, por ejemplo, puede sugerir que hay que incluir variables, o puede sugerir que el test que estamos utilizando ya está desfasado, o que hay un mejor test. Bueno, lo que él considere por conveniente, no solo para el instrumento, incluso para los objetivos de la investigación, ¿no? Y ya está. Ahí tendríamos la hoja de validación. Muy bien. Luego de eso, hasta ahí es el cuadernillo de validación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no se entienda en la explicación que hemos dado? Esto puede tener unas 8 o 10 hojas, ¿no? Podríamos el cuadernillo de validación. Sí, díganos. Doctor, en el caso de para presentar el cuadernillo de validación, tiene que estar sellado así con los sellos de los doctores que lo van a revisar. Oh. Y lo tenemos que poner anexos más, doctor. Disculpe la pregunta. ¿Anexos a qué te refieres, Bremer? Al final del trabajo lo tenemos que colocar el cuadernillo con la firma de los doctores que revisaron. Ok, no, primero vamos a ver, ya está muy bien. Primero, este es un cuadernillo que usted le tiene que alcanzar virtual o físicamente a cada una de las personas que van a validar, así como está. Pues se llama cuadernillo, no va a ir más cosa. Una vez que usted le ha entregado esto a la persona, al especialista que va a validar, nuestro interés va a estar centrado en esta hoja de validación, que como les dije, yo lo tengo en una hoja que se los voy a alcanzar, en una sola hoja, para que sea más práctico. Entonces, como está en una sola hoja, todo entra en una sola hoja, es solamente cuestión de marcar. Entonces, en esta parte final, y en todo caso mejor le vamos a poner para que ya no hayan dudas. Firma y sello del especialista. Pone su sello y pone su firma. Y eso va a estar en una sola hoja. Entonces, lo que nos interesa para nosotros es tener esa hoja donde la persona especialista o el validador ha hecho la puntuación, si es posible, ha considerado darnos algunas sugerencias y la firma de su trabajo se ratifica con su firma y su sello. ¿Correcto? Ahora, es usual que muchas veces algunas personas que validan escriben muy poco. Y lo que hacen es darnos algunas recomendaciones, incluso de manera verbal. Pero hay que pedirles al momento de entregarle,
Si hubiese, doctor, por favor, tenga la amabilidad de colocar por escrito alguna sugerencia que usted considere por conveniente. ¿Sí? Ahora, es posible que algún validador no coloque nada. O es porque le ha faltado tiempo, o no estila escribir, o porque va a hacer las recomendaciones verbalmente. O finalmente podría ser que alguien esté validando por compromiso también, ¿no? También se ve eso, ¿no? O sea, no, como decimos, de todo hay en la viña del Señor. Pero como fuese, la firma y el sello es la... Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? Tenemos que decir que es posible que hayan especialistas que son expertos en su tema, pero que tal vez no lo lleven del modo que quisiéramos, ¿no? O sea, en el sentido de, habiendo revisado con detalle y todo eso, todas las hojas previas, ¿no? De cuál fue la fundamentación, el problema, etcétera. A veces se pueden ir, pero finalmente es su palabra, ¿no? Ahora, pregunta del millón. En la 10. Y ahí sí vamos a hablar con Mayra Rocío. Presente, doctor. Muy bien, Mayra Rocío. Supongamos que los 5 especialistas que van a validar su instrumento de investigación le colocan aquí sugerencias, cambios o lo que fuese. Pregunta, usted como investigadora, porque es su tesis, ¿está obligado a hacer todos los cambios que le están indicando? Doctor, creo que creo que estaría obligada a revisar las recomendaciones que me han dado, ¿no? Pero si es mi criterio y como es mi investigación, si yo considero que tal vez lo que he puesto está bien, también, o sea, también puede entrar mi criterio para corregirlo, ¿no? Ok, esa es la respuesta, ¿no? Son sugerencias. Teóricamente, usted es experto también en el tema, por lo menos teóricamente, porque se expone que ha leído todo el último conocimiento que existe en el conocimiento sólido, que existe en las investigaciones previas. Es más, teóricamente incluso podría saber más que el especialista en ese tema. Pero el especialista lo que tiene, pues, es la especialidad en su integralidad y la experiencia, ¿no? Que es importante también. Pero a pesar de eso, entonces, cuando corresponda, el investigador, el que está haciendo la tesis, junto con su asesor, podrá valorar las sugerencias. Si una o alguna de las sugerencias, o más de una sugerencia, es válida, si me dice, por ejemplo, agregue usted tal variable y me parece que es pertinente, lo tendré que hacer. Y así sucesivamente. Entonces, pero tenga mucho cuidado porque tal vez alguna de esas sugerencias tiene alguna base. Pero quien finalmente decide si se incluye o no esas sugerencias somos nosotros. Muy bien. Entonces, a la primera pregunta de Bremel es firme y sello y asunto solucionado ahí. La otra pregunta era, ¿qué cosa va en el proyecto, no? Algo así. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí debe estar, se supone. Estamos, no se olviden, en técnicas
e instrumentos que hemos terminado y ahora estamos hablando de la validez y confiabilidad. Pero también estamos hablando de este punto. No. Aquí tenemos cronograma, presupuesto y financiamiento, matriz de consistencia, matriz de instrumentos, referencia bibliográfica, instrumento de recolección de datos. ¿No? ¿Ok? Entonces, en el instrumento de recolección de datos, además de colocar el instrumento, van a colocar la validación que se ha hecho. Entonces, ¿eso qué significa? Que las 5 hojitas, una por cada especialista que ha validado, tienen que escanearlo y tenerlo para colocar en la parte de referencias, no, en la parte del anexo. Pero esto solamente es la hoja que dice que esas 5 personas, esos 5 especialistas han validado el instrumento. Ahí no termina la historia. Muy bien. Estamos grabando. Ok. Luego de eso, tenemos el proceso mismo de la validación del instrumento. Y entonces, eso está aquí. Entonces, ya este es el proceso de la validación y para ver la validez y la confiabilidad del instrumento. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Validez y confiabilidad del instrumento. Muy bien. La validez está dada por la opinión y el criterio de los expertos, quienes han validado nuestro instrumento de investigación. Y la confiabilidad está en función del método estadístico que nos indica, ¿no?, que realmente ya nuestro test o nuestro instrumento tiene una puntuación tal que nos dice que sí lo podemos utilizar y que el instrumento es confiable. ¿Ok? Y el método es la distancia del punto medio. Eso es lo que dice ahí. Luego hay un procedimiento. Y entonces todo esto tiene que ser exactamente igual. Porque decimos, se construyó una tabla donde colocamos los puntajes por ítems y sus respectivos promedios, brindado por, en este caso van a poner ustedes por 5 especialistas en el tema, ¿no? Aquí tenemos el experto A, B, C y D, y vamos a colocar un quinto especialista. Muy bien, aquí están los ítems, o sea, las preguntas. La pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hasta la pregunta 9. Y entonces, cada experto le ha dado una puntuación al instrumento. Por ejemplo, el experto A al ítem 1 le ha puesto 4, al ítem 2 le ha puesto 3, y así sucesivamente. Luego tenemos lo que ha puesto el experto B, el experto C, etc. Vean, a la pregunta 2, el experto A le ha puesto 3, el experto B le ha puesto 4, el experto C le ha puesto 5, el experto D le ha puesto 4. Y varía, pues, porque a veces tienen diferentes puntos de vista, hay otros que lo evalúan más exhaustivamente, otros menos exhaustivamente, pero finalmente es el criterio de expertos. Para cada ítem va a haber un promedio. De hecho, aquí no hay ninguna pregunta en la cual el promedio diga que el promedio es 5. Pero hay 2 que dicen que es 4.75 el promedio. Entonces tienen que construir esta tablita con los valores
que están en las encuestas pues, que ustedes han validado, ¿cierto? Muy bien. Con los promedios aliados se halló la distancia del punto medio, y esta es la fórmula del punto medio, donde X es el valor máximo en la escala, que es 5, y Y es el promedio en cada ítem. Aquí está, 5 menos, es el ítem 1, 5 menos el ítem 2, 5 menos el ítem 3. Menos 4 y menos 4, 5. Pregunta 1, 2 y 3. Vamos a ver. Y está 4, 4, 75. Es una cuestión aritmética. Muy bien. Y entonces eso va a tener un valor. En este caso el valor del DPP es 203. Producto de aplicar esa fórmula. Ese es el primer paso. Luego de eso, vamos a calcular un valor de una escala valorativa, cuya fórmula es la siguiente. X menos 1, donde X es el máximo puntaje en la escala y 1 es la unidad. En este caso, todos es 5 menos 1, porque en cada escala, en cada valoración, solamente el máximo puntaje es 5. Hacemos la fórmula y vamos a tener un valor. Wow. Tenemos entonces ahorita dos valores. Y vamos a hacer una escala valorativa. Este último va a servir para hacer esta escala. Y en esta escala van a haber 5 categorías, donde A va a ser la adecuación total, B la adecuación en gran medida, C adecuación promedio, D escasa adecuación y E inadecuación. Entonces, como ese valor es 2, 4, la escala A va a ir desde 0 hasta 2, 4. La segunda escala, en realidad tendría que ser, tendría que ser así, ¿no? Al límite. De 0 hasta 2, 4. El otro empezaría de 2, 5 a 4, 8. El siguiente de 4, 9 a 7, 2. Y de 7, 3 a 9, 6. Se entenderá que 2, 4 más 2, 4 más 2, 4 más 2, 4. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, no hay preguntas. Entonces, ocurre que si la puntuación que ustedes van a alcanzar en la validación va a caer en la zona A o en la zona B, ¿no? Significaría pues que la encuesta ya está bien. Y si no, significa que hay que hacer nuevamente el instrumento, revisarlo y volverlos nuevamente a someter a una validación. ¿Correcto? Muy bien. En nuestro estudio, el valor del DPP fue de 2.03, ¿correcto? Por lo tanto, le voy a poner rojo porque eso es algo que tenemos que calcular. Entonces decimos, fue de 2.03. Ok, Obed Nahum. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro DPP es 203. ¿En qué categoría está? ¿En A, B, C, D o E?
Ah, doctor. Ok, ¿qué significa? Que está adecuado, doctor, El instrumento es el tipo de... adecuado y puede utilizarse, ¿no? Ojo, es más, está adecuado incluso tal como lo hemos presentado a los validadores, ¿no? Ahora, si es posible, si es necesario y si es pertinente, agregaremos algo más que nos han dicho los validadores, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, y miren, y luego de eso están las hojas, lo que le decía a Bremer que hacía la pregunta. Aquí está en 2 hojas. Bueno, si no se puede en una hoja se hace en 2 hojas, ¿no? Pero yo tengo una versión de una hoja. Si no, lo hacen en 2 hojas, eso no es problema. Entonces, miren, este era un estudio de factores asociados a la depresión en gestantes. Y aquí está la firma y el sello. Justo Germán Vizcarras, médico asistente, gineco, obstetras, su colegio médico. Ese es 1. 2. 3. Y 4. ¿Correcto? Entonces, lo que tienen que hacer para eso es escanearlo y tomarle ahí y pegarlo. Y ya tenemos nuestro documento de validez y confiabilidad. Del instrumento de investigación. Preguntas. No hay preguntas. Entonces somos el grupo RIMAC. Todo va a estar bien. Entonces, como hemos dicho, volvemos. Ya hemos explicado el tema de las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la sección anterior. Ahora vamos a hablar sobre la validez y confiabilidad del instrumento, ¿no? Entonces, ahí tendrán que explicar en 1 o 2 párrafos en qué consistió el proceso de validación, donde seguramente van a tener que indicar, ¿no? Entonces, se elaboró un cuadernillo de validación que constaba de las siguientes partes: introducción, tal, ¿no? O sea, detallar, pues, ¿no? No es cuestión de, o sea, en qué consistió ese cuadernillo, ¿no? El cuadernillo que se entregó a 5 especialistas ¿no? En tal. Entonces, si consideran, incluso podrían poner los nombres, pero si no, por lo menos las especialidades, ¿no? Porque ya los nombres van a aparecer en la hoja de validación, ¿no? Entonces, están explicando cómo fue el proceso de validación, y la validación está dada por la puntuación que cada uno de ellos ha dado al instrumento de investigación, cuyo detalle se encuentra en el anexo tal, ¿no? Entonces, ya en el anexo se puede ver quiénes han sido y qué puntuación han colocado, etcétera, etcétera. Y decir, para evaluar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó la distancia del punto medio, método a través del cual se mostró que ¿no? Tenía la categoría A, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo ahorita, la categoría A, instrumento validado, por lo que el instrumento, lo que indica que el instrumento puede ser ya aplicado en la investigación. Mencionando que la puntuación total del método de distancia punto medio fue tal, y la escala de valoración de A varía entre 0 a 2,4. Ya está. Explicar todo ese detalle, ¿no? Y eso es lo que hay que colocar en la validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación.
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Doctor, Sí, dígame. doctor, buenas noches. Una consulta. En caso de que por ahí de casualidad no consigamos los 5 especialistas, ¿tiene alguna repercusión? ¿O sí obligatoriamente tenemos que conseguir los 5? Tiene que tener mentalidad positiva. Sí. Ya está. Mira, los kids sin conocer a nadie han conseguido 4 en menos tiempo todavía. Ellos han tenido, creo, 1 semana, 2 semanas para conseguir 4, ¿no? Los kids, the new kids on the block. Entonces, Ustedes ya se conocen con especialistas, etcétera, ¿no? Lo menos que vamos a pedir que sean 4, ¿no? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Y entonces les invito a que hagan el proceso, ¿no? ¿Ha habido alguna vez, y se los cuento para que no se repita, ¿no?, que no han hecho o a veces hasta se han falsificado la firma o el sello, ¿no?, o el nombre? No le han puesto el sello porque dice, no tenía tiempo y me han puesto solamente el firma y sello, bla, bla, bla. Y hemos encontrado que en realidad esa persona no había validado. Y para colocar los valores, le pusieron los mismos valores que están ahí en la tabla, ¿no?, y te salía el mismo resultado, ¿no? Supongo que lo hace o lo han hecho porque ya les faltó el tiempo, les ganó el tiempo, ¿no? Entonces, tienen el tiempo suficiente y necesario para hacer todo ese proceso. Lo que sí es que tienen que hacer el cuadernillo de validación. Yo les voy a alcanzar ahora todo el esquema y algunos ejemplos de instrumentos de investigación que les pueden, espero, servir de ayuda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Dígame. Uh-huh. Usted lo que hace nuevamente, lo que va a hacer es una encuesta o un instrumento de investigación, ¿sí? Usted tiene un instrumento, ¿sí? Y ese instrumento se puede aplicar mediante una encuesta, una entrevista o una revisión documentaria de revisión de historias clínicas. Perfecto, pero es un instrumento. Es un instrumento que tiene un título, una presentación, si es posible un logo, como usted considere. ¿Sí? Y le voy a poner nuevamente el ejemplo, ¿no? Influencia de la disfunción familiar en el bullying, donde voy a utilizar netamente dos test que ya están validados. Pero podría tener sugerencias respecto a varias cosas. Primero, a que tal vez el especialista vea que hay un test de bullying, ¿correcto?, que es mejor que el instrumento que estoy utilizando, ¿correcto? Es más, es un instrumento que en los últimos 2 años, los investigadores que hacen esa investigación sobre el tema es el que más se utiliza. Y se utiliza porque tiene ventajas respecto al test que yo pretendo utilizar. ¿Correcto? O sea, para empezar, pueden haber cosas de ese tipo. ¿Sí? 2. Además de las variables tanto independiente y dependiente, podrían haber algunas sugerencias respecto a la medición de ciertas variables. 3. Incluso podría haber una sugerencia de la inclusión de alguna variable independiente o variable dependiente. Pero entonces, todos estos aspectos serían importantes, ¿no? Considerarlos, sobre todo en el pregrado. ¿Alguna pregunta más que se tenga?
Doctor, A ver, Eric, y luego, no sé qué, díganme. Vamos a ver, ¿cuál es tu tema de investigación, Eric? Ok, ok, pero no solo es que vas a aplicar el test, ¿no? Se supone que hay muchos otros datos que son importantes, ¿sí? Que tienen que ver con la investigación que vas a desarrollar, sobre todo a nivel de variables intervinientes. Entonces, tú tienes que demostrar que manejas el método científico. Si ya fueses médico o si ya fueses psiquiatra, no tendrías que pasar todo este proceso, ¿sí? Lo que harías, ¿qué sería? Agarras el instrumento y lo aplicas, ¿sí? Porque no sería difícil en tu calidad ya de médico o de especialista hacer una introducción, una fundamentación a modo de introducción, colocar el problema general, objetivos específicos y la metodología. Y luego tienes el instrumento. No tienes que operacionalizar las variables ni nada. Pero eso es cuando hagas una investigación particular como profesional. Aquí tienes que demostrar que manejas el método científico. ¿Sí? Entonces, tal vez, has escuchado de algún médico, de alguna persona que diga, pero si ahí está todo, ¿para qué cosa ya vas a hacer tanta cosa? Te habrá dicho. ¿Sí? Espero estar equivocado, pero cualquier parecido con la realidad puede ser una coincidencia. ¿Sí? Entonces, el estudiante en la universidad, en la universitas, tiene que demostrar cuando hace una tesis que maneja el método científico. Por eso estamos diciendo que las tesis sirven para obtener grados académicos. Es una distorsión de la ley que nos exigen hacer tesis para obtener el título profesional. Debería hacerse una tesis para obtener el grado académico, porque en el grado académico el estudiante está obligado a demostrar que sabe hacer investigación y que esa investigación lo desarrolla, lo maneja manejando el método científico. Y eso es lo que muchos colegas o muchos profesores de metodología de la investigación, no solo de medicina, sino de otras profesiones, no entienden. Son procesos totalmente diferentes. Es igual que la otra vez me preguntaste, ¿no? Y lo dicen muchos colegas, ¿no? Pero no necesitas hacer una hipótesis porque es descriptiva. Y ya le expliqué con un ejemplo, y le puedo poner muchos ejemplos, de que las investigaciones descriptivas requieren tener una hipótesis. Y le voy a poner un ejemplo en este momento. Si quisiera saber, por ejemplo, en este momento, hacer una investigación sobre la prevalencia acerca del COVID y las características de las personas que salen positivo al COVID y respecto a ciertas características, es un estudio netamente transversal descriptivo. ¿Sí? Es transversal descriptivo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una encuesta poblacional a través de un muestreo aleatorio por conglomerados multietápicos. Podría ser, y de hecho que tengo un grupo que va a hacer
en un momento dado, ya estamos trabajando, una encuesta sobre cobertura de vacunación, ¿sí? Del COVID en la ciudad del Cusco. Podríamos hacerlo en toda la región, pero no tenemos los recursos suficientes para hacerlo en toda la región. Lo vamos a hacer especialmente en la ciudad del Cusco, que implican sus distritos: Cusco, Huanchac, Santiago, San Sebastián, San Jerónimo, entra Sailla y entra creo, hay otro distrito por aquí, ya, todos los distritos. Vamos a utilizar el marco muestral del Instituto Nacional de Estadística e Informática y vamos a utilizar el método de conglomerados. A través de ese método vamos a calcular una prevalencia puntual, porque podríamos calcular una prevalencia lápsica. Vamos a calcular una prevalencia puntual. Y lo primero que vamos a saber en ese momento es cuál es la cobertura de vacunación en los habitantes de la ciudad del Cusco. Para lo cual habrá un criterio que diga a quién vamos a considerar habitante de la ciudad del Cusco. Pero no solo eso. Además de eso, vamos a considerar, ¿no?, algunos criterios de inclusión y exclusión. De tal manera que haciendo este estudio, solamente el de prevalencia, ya no solo de las características, pero además podría estudiar características, y de hecho que vamos a estudiar características. Entonces, yo antes de hacer de la investigación, desde un punto de vista del método científico, tengo que tener una hipótesis de lo que voy a esperar en ese estudio. No es que yo hago el estudio pensando y a ver, saldrá lo que salga, ¿no? No. Voy a pensar, si por ejemplo en este momento la Dirección Regional de Salud me dice que la cobertura de vacunación con 2 dosis en los ciudadanos de la ciudad del Cusco es del 60%, mi hipótesis podría decir que en realidad esa cobertura a lo más es del 55%. Y de hecho, para decir que es el 55%, yo tengo que tener elementos de juicio, ¿no? Tengo que observar la realidad, tengo que conversar con personas que conocen acerca del tema, quiénes se están vacunando, cómo se están vacunando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una dinámica respecto a la vacunación. Así como hay gente que está viniendo de provincias a Cusco, o por lo menos en una primera etapa también hubo ciudadanos cusqueños que se vacunaron en Lima, o alguien viajó hasta Miami, hasta Los Ángeles, ¿no? De hecho que lo hay. Entonces, bajo ese contexto, yo estoy obligado, si es que fuese un estudio conducente a un grado académico, plantear una hipótesis. Y si no, no tendría por qué tener hipótesis. Pero aún así, debo decir por qué estoy haciendo el estudio. No es que hago el estudio para verificar, no. Yo estoy haciendo el estudio porque considero que la cobertura de vacunación está por debajo de lo que dicen las autoridades sanitarias. Y para eso, como investigador, me planteo una hipótesis. ¿Se da cuenta? Entonces, con mayor razón, todos estos aspectos de carácter metodológico se tienen que cumplir. Entonces, usted, Eric Fabricio, ya sabe usted las reglas del juego. Usted decidirá qué es lo que hace. ¿Alguna pregunta más? No. Le estoy explicando, no me estoy molestando. Le estoy aclarando de que, y les estoy volviendo a repetir, usted tiene que demostrar que maneja el método científico. Por ejemplo, yo le voy a ampliar. Yo podría empezar una investigación de atrás hacia adelante. Claro que sí. ¿Y sabe cómo podría? Supongamos que voy a un congreso científico, ¿sí?
Y resulta que estoy por los pasillos del Congreso, donde reparten café, donde reparten medicamentos o lo que sea. Y estoy caminando y en el suelo me encuentro una encuesta, ¿sí? De una investigación. Lo recojo y mi curiosidad me obliga a revisar a ver de qué se trata, porque en realidad he tratado de ver a quién le pertenecería, no había nadie, el pasillo ya estaba vacío en ese momento. Lo recogí por curiosidad y lo leí. Y resulta que era una investigación por decir, todo parece presumir que era un factor del área de gastroenterología y que tenía que ver con los factores de riesgo relacionados al ERGE, ¿no? Al reflujo gastroesofágico. Y revisando, me parece un instrumento muy completo. ¿Sí? Entonces, cuando usted identifica una encuesta, ¿no? Que ya lo ha hecho el Ministerio de Salud, es como que usted se ha encontrado en el pasadizo de ese congreso esa encuesta. Si usted quiere hacer un proyecto de investigación con un enfoque del método científico conducente a obtener el grado académico, tiene que cumplir todos estos pasos. Porque podría decir, ¿para qué necesito la fundamentación si ya sé pues que la gente se muere, la gente entra en depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y podríamos decir, mejor ya no hagamos proyecto, apliquemos la encuesta y luego presentemos el resultado. O sea, me estoy yendo al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Lo que hago es empezar de atrás. Empiezo en la encuesta, ¿sí? Luego voy a ver el diseño, el tipo de investigación, la población en muestra, y luego, mire, voy a identificar las variables, las voy a operacionalizar, en base a eso voy a plantear las hipótesis, en base a eso planteo los objetivos y en base a eso planteo los problemas. Es decir, vengo de atrás adelante. ¿Basado en qué? Basado en una encuesta que encontré. En este caso, una encuesta que ya lo ha hecho el Ministerio de Salud, ¿correcto? O en una encuesta que yo me encontré o lo que sea. Y eso también es válido. De hecho, alguna vez con alguien que he asesorado, hemos hecho eso. Me dice, doctor, tengo esta encuesta. Me gustaría hacer esto para mi tesis. Muy bien, lo vamos a hacer. Vamos a ir de atrás hacia adelante para reconstruir sobre todo el esqueleto, porque lo demás, estudios previos, etcétera, eso hay que conseguirlo, ¿no? Pero el esqueleto está basado en lo que le he dicho, ¿no? Identificar las variables, la hipótesis, los objetivos, el problema. Es decir, vamos de atrás adelante. Supongamos que la persona que va a validar un proyecto de investigación de cualquiera de ustedes le dice que tienen que incluir 3 variables adicionales, la variable A, B y C. ¿Correcto? Y yo lo analizo con mi asesor y considero que sí, hay que añadir. ¿Correcto? Pero ya estamos en el instrumento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esas variables que voy a agregar, que son las variables A, B y C, tienen que aparecer en las variables y tienen que aparecer en la operacionalización. Pero así, del mismo modo, esas variables A, B o C tienen que aparecer en las hipótesis. Y así, esas variables tienen que aparecer en los objetivos y tienen que aparecer en el problema. ¿Sí? No, qué bueno que me esté diciendo para que se disipen las dudas. No, nuevamente, un libro pues no hace, o sea, la especialidad no se hace con un libro o con que haga una maestría.
Ujú. Ujú. Ok, vamos a ver, Eric, ¿usted va a hacer una encuesta, una entrevista o va a revisar historias? Ok, por eso es que con mayor razón tiene que ser validado su instrumento, porque su encuesta va a tener una introducción, ¿sí? También tiene que ser revisado. ¿Y quién mejor que los especialistas que revisen además de lo que ya he dicho? ¿Sí? Ahora, lo otro, finalmente, y se lo digo en el mejor de los ánimos, ¿no? No todas las encuestas que se generan en el Ministerio de Salud están validadas, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado. Y se lo digo porque yo estoy en las entrañas del monstruo, ¿sí? Entonces, muchas veces esas encuestas son hechos con la mejor buena intención y con la mayor rapidez para hacer alguna situación. Entonces, no siempre, no sé si es el caso, pero no siempre todas las encuestas que se manejan y en las guías técnicas, etcétera, del ministerio están realmente validadas. Habría que verificar y habría que ver la publicación, ¿no? Científica donde dice que ese instrumento ha sido validado. Yo por mi parte voy a revisarlo también y voy a consultar con los especialistas de salud mental que trabajan en el ministerio. Debo tener alguna persona conocida, ¿no? Pero le recuerdo que muchas veces muchas de esas encuestas no están validadas, ¿ya? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por ejemplo, muchos de los, muchos de los mensajes, ¿no? Muchos de los mensajes de los programas de la vacunación, ¿no? O de los afiches, es hecho por la misma gente, ¿no? Con corazón, con ganas, con entusiasmo, pero no tiene nada de técnico, ¿no? Y por el hecho que el afiche sea del ministerio, no sea que sea un afiche bien elaborado. Gran parte de los afiches, es más, tienen una serie de insuficiencias. Le estoy haciendo una analogía para que se entienda mejor. ¿Y sabe cómo hacen esos afiches? Se reúnen la gente que trabaja en un área y dicen, oye, a ver, ¿cuál va a ser nuestro mensaje? Tal cosa. Y secundario, tal cosa. ¿Qué foto le ponemos? Un niño que esté vacunándose. Mira, yo tengo esta foto, está muy bonita, ya la colocaremos. Y esa no es la forma de hacer un afiche. Esa no es la forma de hacer una comunicación, porque para hacer ese afiche hay que seguir pasos y procedimientos. Y por analogía, lo mismo ocurre cuando se hace encuestas o instrumentos de daños. Entonces, le voy a pedir, Eric Fabricio, que también verifique eso, ¿ya? Yo por mi parte voy a tratar de hacer la verificación. Si fuese así, tendría mucho, o sea, primero tendrías que validar, primero solo el instrumento, y luego de eso recién aplicarlo en tu investigación. ¿Sí? Ok, muy bien. De buenas
maneras cualquiera entiende. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, por favor. A ver, dígame. Doctor, buenas noches. Soy Buenas Cianet. noches. Ok, Cianet, dígame. Doctor, quería preguntarle algo. Tal vez por este semestre se podría hacer la excepción de que sean de 3 a 5. Bueno, regresando al tema de las validaciones, disculpe. ¿Podría haber la opción de que sean de 3 a 5 especialistas, por favor? El motivo por el cual es porque muchos, como usted sabrá, no podemos ubicar con facilidad en este tiempo a los docentes, ¿no? Y muchos de ellos no contestan el teléfono a números extraños. Entonces, obviamente, si no habría la pandemia, podríamos ir a buscarlos y entrar al hospital con facilidad, y ahora eso está súper restringido. No sé si por ese Ok. motivo podría ser una pequeña No hay excepción. problema, no hay problema, pero idealmente sería deseable que sean con 5. Cuanto más personas vean, tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, si yo voy a hacer el estudio en el hospital de e-salud, ¿no? Idealmente sería mejor que haga esa validación por lo menos en 3, por decir, ginecobstetras del hospital del seguro. Tal vez con el psiquiatra, el psicólogo, pensando que voy a hacer el estudio factores de riesgo asociados a la depresión en gestantes. ¿Eso qué me da? A que ya algunas personas que son del servicio están enterados de que alguien está haciendo una investigación y su nombre es Cianet, ¿sí? Entonces, cuando ya tú tengas el proyecto, vas a presentar por mesa de partes, vas a presentar por la dirección para que te den una autorización a través del comité de investigación. Entonces, hay todo un procedimiento, ¿no? O sea, no es que yo voy y aplico, ¿no? Pero Sí, el haber hecho la validación hace que algunas personas que están dentro del mismo sistema y dentro del mismo área ya se enteren. Un día, ese médico o esa persona está de guardia o se encuentra con alguien y están conversando y le dicen, oye, ¿sabes qué? El otro día un muchacho o una muchacha se me acercó y va a hacer un estudio sobre depresión en gestantes y me parece muy interesante. Entonces ya va socializando de que hay alguien que va a trabajar, porque a veces siempre existen dificultades cuando uno aplica. Pero no hay problema, podría ser de 3 a 5, eso no Sí, es doctor, de problema. hecho vamos a La hacer idea, todo lo la posible idea, para conseguir lo más que podamos, la pero idea es que manejen el método. ya, Entonces doctor, quiero está que bien. manejen la puntuación, la fórmula, etc. Hay otra cosa. En este caso, el profesor sugiere que todos utilicemos la distancia del punto medio, porque tiene que ver con